El género narrativo. El mundo literario se compone de una infinitud de obras. Aquí te damos algunos ejemplos que puedes conocer. Está Papelucho, Harry Potter, La Pergola de las Flores y todos los otros ejemplos que puedes ver. Sin embargo, no todas estas obras tienen las mismas características, y solo algunas de ellas pueden ser clasificadas dentro de lo que hoy llamamos género narrativo. Vamos a ver por qué. Para ello es fundamental que entiendas a qué nos referimos con género. El género es un tipo de obra literaria, una agrupación de obras que comparten algo en común. La narración es la modalidad o forma de contar un hecho que le sucede a uno o más personajes en un tiempo y un espacio determinado por parte de un narrador. Entonces podemos decir que el género narrativo es toda obra literaria que cuenta un hecho ocurrido a algún personaje en un tiempo y espacio por parte de un narrador. Dentro del género narrativo clasifican las novelas, los cuentos, las fábulas, los microcuentos, etc. El hecho narrado tiene un orden particular. Primero está la presentación, que nos muestra la situación original. Después está el desarrollo, en el que la situación original se ve problematizada. Los hechos se enlazan o se vuelven un nudo que hay que desamarrar. El desenlace es el momento en que este nudo se desamarra y se llega a una situación final de resolución. Ejemplo. La mamá de Caperucita Roja le había indicado que debía ir a ver a su abuela caminando por el bosque, advirtiéndole que no tomase ningún atajo. Caperucita decidió tomar un atajo donde se encontró un lobo, al que le contó su destino. El lobo se le adelantó, se comió a su abuelita y se hizo pasar por ella. Caperucita cayó en la trampa y fue comida por el lobo. Un cazador mató al lobo y salvó a la abuela y a Caperucita, quien aprendió a no tomar la ruta más acomodada. En este ejemplo tan conocido, lo destacado en azul es aquello que se considera la situación inicial, o la presentación. Lo que está en verde es el desarrollo, donde se problematiza lo que aparece en azul, y lo que está en rojo es el desenlace, es decir, donde se resuelve la situación que se complica en el desarrollo. El narrador. El narrador es la voz que cuenta el hecho. Nunca se le debe confundir con el autor. Este narrador puede ser muy distinto según su punto de vista y su participación en la historia. Puede ser, por ejemplo, omnisciente, narrando desde afuera y conociendo absolutamente todos los hechos del mundo narrado, o bien puede ser un narrador protagonista, siendo a él a quien ocurren los hechos. Hay muchos tipos de narradores que podrás encontrar en otros videos. Los personajes. Los personajes llevan a cabo la acción de los hechos, son a quienes les suceden los hechos. Se dividen en principales, que sería por ejemplo Caperucita, o secundarios, que sería la mamá de Caperucita. Los principales tienen un rol central en la historia y los secundarios tienen un rol accesorio, es decir, importan menos que el personaje principal. Existe un protagonista, que sería el personaje principal o Caperucita en este caso, y a la vez un antagonista, que sería el lobo. El antagonista se opone al protagonista, es su enemigo. El tiempo. Tenemos distintos tipos de tiempo. Primero está el tiempo de la historia, que es la duración cronológica del hecho relatado. En el ejemplo sería el tiempo que transcurre entre que la mamá dio la orden a Caperucita Roja y que el cazador salvó a Caperucita. Su mamá lo había indicado con anterioridad. Esto puede haber ocurrido el día anterior, la semana anterior, etc. Tenemos después el tiempo de relato, cómo se ordena cronológicamente el hecho de la narración misma. Este es el tiempo que transcurre entre que Caperucita efectivamente sale de su casa y que el cazador salva a Caperucita. En este ejemplo, el tiempo de relato es más corto que el tiempo de la historia. Por último está el tiempo referencial o histórico, que es el momento de la historia humana en que ocurre el cuento. En el caso de Caperucita Roja, el tiempo es indeterminado, podría ser hace 100, 500 o 1000 años. Sin embargo, la obra El Principito, por ejemplo, ocurre históricamente en la primera mitad del siglo XX. Los hechos se pueden ordenar de distinta manera. Existe primero el orden cronológico. Este pone primero la presentación de los hechos, después el desarrollo y después el desenlace. Es el orden que sigue el relato de Caperucita que vimos en el ejemplo. Está también el orden in media res. Este pone el desarrollo, luego la presentación y el desenlace, o bien el desarrollo y luego el desenlace y la presentación. De ser así, el cuento de Caperucita partiría por el momento que, por ejemplo, se encuentra con el lobo. Después se nos diría que está yendo a la casa de su abuelita y luego se contaría lo que sucede al final.
O bien se nos podría contar que Caperucita se encontró con el lobo se lo comió y que Caperucita fue rescatada y después se nos cuenta por qué Caperucita fue a ver a su abuelita. Y tenemos In Extrema Res, que parte por el desenlace, después por la presentación y el desarrollo. Un ejemplo de esto sería que Caperucita partiera siendo rescatada por el cazador y después se nos contara que fue a ver a su abuelita y que se encontró con un lobo en el camino. Estos son los elementos claves del género narrativo.